a todos. Yo soy el profesor Herculano Peluche, y el día de hoy hablaremos sobre el tema cambios sociales del siglo XIX. Hay que recordar que la revolución industrial facilitó el trabajo humano, y permitió aumentar la producción de mercancías y facilitar el transporte y la comunicación. Durante el siglo XIX se dio el crecimiento y la expansión de las ciudades y el fortalecimiento de la burguesía. ¿Qué es la burguesía? Definición. El término burguesía fue empleado en la Edad Media para designar al grupo social compuesto esencialmente por comerciantes, artesanos libres y personas no sometidas a los señores feudales que vivía en las ciudades. En la actualidad este término es utilizado para designar a la clase social integrada por quienes disfrutan de una acomodada situación económica. En el siglo XIX la industrialización y las revoluciones liberales le otorgaron el poder económico y político. Los revolucionarios socialistas y anarquistas consideraban a la burguesía la clase que, frente al proletariado los obreros, ostentaba la propiedad de los medios de producción, capital dinerario, máquinas, materias primas, las fábricas, inmuebles, tierras, etc. Aunque la industrialización cobraba cada día más importancia, durante la primera mitad del siglo XIX la gran mayoría de la población europea seguía siendo más rural y se dedicaba a las labores agrícolas. En Gran Bretaña, por ejemplo, más de la mitad de la población todavía vivía en el campo hacia 1830. El campo también se benefició con el desarrollo de la industria. Algunas herramientas agrícolas fueron sustituidas por maquinarias y se emplearon nuevas técnicas en los cultivos, que permitieron cosechas mejores y más abundantes. Sin embargo, al igual que en otras áreas productivas, en el campo los inversionistas compraban grandes cantidades de tierra a los campesinos para dedicarlas a la producción agrícola y ganadera, de tal manera que muchos de ellos fueron despojados de sus tradicionales medios de subsistencia y se vieron en la necesidad de emigrar a las ciudades para contratarse como obreros. Otros tantos se convirtieron en jornaleros de los grandes terratenientes a cambio de un salario miserable. Pero, ¿cuál fue el proceso que motivó, en la segunda mitad del siglo XIX, la polarización de la sociedad en dos grandes grupos? ¿La burguesía y el proletariado? Recordemos que la burguesía se consolidó paulatinamente por encima de la aristocracia como la clase dominante a lo largo del siglo XIX y controló el poder económico, mediante una creciente industrialización, y el poder político mediante el constitucionalismo. Durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la burguesía, el grupo social más pujante, aumentó su poder económico e influencia gracias a la propiedad de la tierra y de las grandes empresas industriales, financieras y comerciales. En este grupo también podemos incluir a las capas más altas de la administración y de las profesiones liberales. Los burgueses, a imitación de la aristocracia, gustaban de celebrar fiestas y reuniones en sus amplios salones. El hecho de que cada vez fueran más las personas que gozaban de una cierta prosperidad material y dispusieran de tiempo libre, hizo que las diversiones perdieran el carácter elitista que habían tenido hasta entonces. Con la industrialización y el desarrollo tecnológico, las ciudades se hicieron más habitables. La iluminación eléctrica hizo las calles y plazas más seguras. También permitió a las clases medias y populares urbanas prolongar su tiempo de ocio realizando fiestas o simplemente gozando de amplios y modernos paseos. Las llamadas sufridas clases medias, pequeños comerciantes, abogados, médicos, enseñantes, etc., gustaban de dejarse ver en los cafés de la época. En ellos, literatos y aprendices comentan la última novela aparecida. También se organizan tertulias, se charla de política o simplemente se toma un café. Eran muy frecuentes las reuniones literarias, políticas o musicales. La música ofreció amplias posibilidades en ese sentido, por lo que se propagó tanto su práctica, principalmente del piano, como la asistencia a conciertos. La ópera, en este periodo, se convirtió en el principal escenario de la burguesía, en el que tan importante era ver cómo ser visto. En general, la sociedad urbana albergaba el sentimiento de estar participando de una era de progreso y expansión. Frecuentemente se celebraban grandes exposiciones en las que se mostraban los últimos adelantos en las materias más diversas. Y también era habitual la creación de museos con los que se trataba de instruir al público en los más variados saberes. Por el contrario, en la base de la escala social estaba la naciente clase obrera, que vivían en las ciudades en condiciones de extrema pobreza e insalubridad, en casas endebles junto a las ruidosas fábricas llenas de humo.
Una consecuencia de la revolución industrial fue el vertiginoso crecimiento de las ciudades. La migración de los trabajadores, que en busca de empleo en las fábricas se mudaban a las ciudades, provocó que éstas crecieran y se modificaran. Al principio se extendieron territorialmente y se alteró su traza original derrumbando murallas y anexándose pueblos vecinos. ¿Qué es el proletariado? Definición. Es un término utilizado para designar a la clase social más baja de la época de la Edad Moderna que, en el modo de producción capitalista, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a la burguesía por carecer de los medios de producción. Un miembro de tal clase es llamado un proletario. El término se utilizó inicialmente en un sentido despectivo, hasta que Karl Marx lo utilizó en un sentido positivo para identificar lo que él llamó la clase obrera, diferenciando proletariado y colocándole como un grupo antagónico a la clase burguesa. El proletariado, por su parte, estaba constituido por la clase obrera que laboraba en las fábricas en condiciones muy duras. Para ciertos trabajos se utilizó mano de obra de niños y mujeres a los que se pagaban un sueldo inferior, porque los dueños consideraban que este era complemento del sueldo del trabajador o cabeza de familia, y que debían agradecer que se les contratara. Los obreros continuaban viviendo en habitaciones insalubres y mal construidas, en calles estrechas, sucias y malolientes que eran foco de infecciones y enfermedades. Sin embargo, hacia los primeros años del siglo XX ya no todos tenían que vivir cerca de su lugar de trabajo, gracias al mejoramiento de medios de transporte como trenes, tranvías y autobuses que los trasladaban fácilmente de sus hogares a su lugar de trabajo. La clase obrera